Bueno, muchachos, buenas noches nuevamente para los estudiantes que se acabaron de conectar. Bienvenidos, gracias por la puntualidad a los que estuvieron a las 7:30. La red de tutores de física general, le das bienvenida a este CIPAS 2 de curso, la unidad 1, tarea 1 cinemática. Hoy vamos a abordar los movimientos parabólico o de proyectiles y el movimiento circular. Hoy 17 de septiembre del periodo 1604. Entonces, la idea de hoy, muchachos, es abordar el ejercicio número 2 de la tarea que ustedes están desarrollando, ese anexo 1. Vamos a dar unas indicaciones del ejercicio número 3 y además el ejercicio número 4. Entonces, vamos a empezar con una parte teórica sobre el movimiento parabólico de proyectiles y posteriormente vamos a revisar también este movimiento circular uniforme. ¿De acuerdo? Entonces, acá tengo una agenda para desarrollar. Saludo y bienvenida. El registro al CIPAS. Les había indicado, muchachos, que de pronto los estudiantes que aún no han ingresado al campus aceptar la invitación a hacerlo en estos momentos. Recuerden que ustedes o la mayoría ya se inscribió para poder estar acá conectado, pero falta que acepten esa invitación. ¿Listo? Para los que de pronto aún no lo han hecho. Les voy a mostrar los materiales y documentos base que tenemos como insumo para realizar esta tarea que ustedes están desarrollando en esta primera unidad de cinemática, aunque en el CIPAS anterior pues ya les había indicado dónde estaba este material y documentos base. Va a haber la explicación de la tarea, ¿cierto? Que como lo nombré anteriormente, van a ser el ejercicio 2, 3 y 4. Y al final vamos a dejar un espacio de varios por si hay de pronto alguna pregunta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar el movimiento parabólico de proyectiles. Es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial, acá como nosotros lo estamos viendo en el gráfico del lado derecho, y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia al aire. ¿Qué quiere decir? Pues que este proyectil es lanzado, ¿cierto? Pero por efecto de la gravedad muestra esa trayectoria y finalmente vuelve al suelo. Entonces, un proyectil se mueve en un plano vertical que contiene el vector de velocidad inicial, como lo había indicado. Su trayectoria depende solo de la velocidad, en este caso inicial, que se le imprime al proyectil, ¿cierto? Y después de que sale, ya lo que hace efecto es la gravedad hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es a grosso modo lo que yo debo tener en cuenta para este movimiento parabólico o movimiento de proyectil, cuando se lanza algo, ¿cierto? Cuando se deja de pronto caer algo también. Entonces, en ese caso estamos hablando de este movimiento parabólico. Nosotros tenemos unas ecuaciones Oye, espera, lo de que pasa es movimiento que... parabólico. Buenas noches. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que, qué pena interrumpir. Lo que Sí, pasa es que no se está viendo, no sé si tiene diapositivas. sí, No, no, claro. no las está proyectando. Al menos a mí me aparece, no sé si a mis compañeros. A mí De tampoco pronto me yo creo que aparece. es los que de pronto no les aparece ya es el internet. ¿Listo? De pronto el internet o la red a la cual están, porque sí se está proyectando. O a todos no se proyecta la diapositiva. Sí ¿Alguien se ve sí? ¿Sí, sí sí se la ve, están profe. viendo? Ah, ok. De pronto los que no están viendo la diapositiva es pues, por la conexión que tienen a internet. Listo, muchachos. Bueno, entonces venga, continuamos. Denme un momento, voy a darle el ingreso a los estudiantes que están por acá para admitir. Listo, listo. Bueno, entonces me voy a volver otra vez a la presentación. ¿Listo? Entonces,
Nosotros tenemos unas ecuaciones del movimiento parabólico. Estas que ustedes están viendo ahí son las que están contempladas en el anexo, ¿de acuerdo? Una que es el alcance máximo, altura máxima y tiempo de vuelo. Entonces, ahorita cuando hagamos el ejercicio en el simulador, posteriormente debemos calcularlas para encontrar el error relativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Listo. Tenemos el movimiento circular uniforme, por otro lado. Bueno, me voy a devolver un momento acá, a esta diapositiva. Acá nos están hablando de que ese alcance máximo es igual a esa velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad, ¿cierto? De esa forma es que lo encuentro. La altura máxima, o sea, el y máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, y el tiempo de vuelo está dado como 2 veces la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Bueno, para el movimiento circular uniforme, muchachos. Entonces, fíjense que acá en el lado derecho, pues hay una gráfica donde muestran las velocidades tangenciales o lineales, ¿cierto? Que son perpendiculares a la aceleración, en ese caso, centrípeta. Cuando una partícula se mueve en un círculo con rapidez constante, fíjense que acá hay ausencia de aceleración, ¿cierto? Por eso se llama circular uniforme. Tiene un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Un automóvil que da vuelta a una curva de radio constante con rapidez constante. Un satélite en órbita circular, esos son algunos ejemplos. Y un patinador que describe un círculo con rapidez constante, son ejemplos de ellos. A nosotros en la guía nos dan la situación de un ciclista. Entonces ya ahorita vamos a abordar esa, digámoslo así, que ese ejercicio para ver qué es lo que tienen que hacer. Acá hay unas ecuaciones del movimiento circular que ustedes las van a necesitar. Una es la velocidad inicial, el periodo, ¿cierto? La frecuencia, aceleración centrípeta y distancia recorrida. Entonces vamos a revisarla cada una de ellas. Bueno, muchachos, entonces me voy a ir a la guía. Voy a proyectarles acá la guía, esta que es la que ustedes están en estos momentos desarrollando. La sesión pasada se dieron algunas observaciones para el ejercicio número 1, ¿cierto? El día de hoy vamos a dar algunas indicaciones para este ejercicio número 2, experiencia demostrativa, que da 20 puntos para esta tarea. Habla sobre el movimiento parabólico. Entonces, fíjense que en el paso número 1, lo que me piden es el ingreso e interacción con el simulador. Acá ustedes les dan el link para el simulador, ¿cierto? Después de eso, ya cuando haya ingresado a ese simulador, pues le indican que le den medidas, ¿cierto? Clic ahí en medidas y luego que seleccione acá unos elementos del simulador, que es ajustar el ángulo del cañón, mostrar la rapidez del proyectil, ¿cierto? Medir la distancia, medir el tiempo. Entonces eso es lo que vamos a ir chequeando. Ya ahorita lo vamos a hacer. Acá pues nos está mostrando la forma de cómo yo puedo seleccionar un ángulo. Acá cómo yo selecciono el proyectil. Lo único que tienen que tener en cuenta ahí es que de acuerdo al número final de la cédula es que usted escoge, digámoslo así, como lo que se va a lanzar, o sea, el proyectil. Entonces, si es 0, 1, 2, 3, entonces escoge la bala. Si termina en 4, 5, 6, entonces escoge la calabaza. O el piano si termina en 7, 8 y 9. ¿Cierto? Básicamente eso es lo que tienen que hacer ahí. Después le piden una recopilación de datos, muchachos. ¿Cierto? Entonces la recopilación de datos, acá mostramos que la altura, ¿cierto? Máxima, el alcance máximo, ¿cierto? Que es hasta donde llega. Y el tiempo de vuelo. Eso es lo que yo voy a colocar en esta tabla. ¿De acuerdo? Permítanme un momento que alguien en la sala. Listo. Bueno, voy a apagar un momento, muchachos, la cámara.
para mejorar la calidad de la llamada. Listo. Bueno, entonces vamos a irnos al simulador. Yo ya le di clic ahí. Acá tenemos el simulador, ¿cierto? Entonces, prácticamente cuando ustedes le dan clic, ustedes ven esta interfaz, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo primero que yo debía hacer? Pues obviamente interactuar un poco y seleccionar acá en el lado derecho que me presente el ángulo de lanzamiento, la rapidez inicial, me pedía la cinta para poder medir y el cronómetro, ¿cierto? Entonces fíjense que a medida que ustedes van chuleando, los elementos empiezan a aparecer acá en la parte de abajo. ¿Listo? Entonces acá está la velocidad, está el ángulo, ¿cierto? Ya acá está el metro, que es la cinta, y el cronómetro. Y acá en la parte superior izquierda, pues ustedes ya empiezan a mirar la orientación de los, ¿cierto? Y también empieza a seleccionar el proyectil. Ya están todos así. Listo. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer el ejercicio con un lanzamiento. Entonces fíjense que acá ustedes colocan, ¿cierto? El ángulo. Digamos, vamos a escoger el primero, ¿cierto? Entonces yo escojo el primero y automáticamente pues ya le debo dar lanzar o play. ¿Listo? Entonces acá le doy lanzar, ¿cierto? Procuren, seleccionen esta primera, muchachos, trayectoria para que le muestre toda la trayectoria que va a hacer el proyectil. Dejémoslo seleccionado. Ustedes acá lanzan, le dan clic, ¿cierto? Sale el proyectil y cuando caiga, pues le vuelven a dar clic, ¿de acuerdo, muchachos? Para que quede ahí. Entonces le dan clic y acá automáticamente le doy nuevamente clic y ahí es donde llega. ¿Listo? Denme un momento, muchachos. Que veo que me están escribiendo acá por el chat. Francisco, no lo dejó entrar. Francisco ya está en sala. Francisco Javier, que veo que están escribiendo acá que no han podido ingresar. Karen ya está en sala. Karen Lizarazo. Karen no está. Francisco tampoco. No miramos acá. Karen. Ah, sí, ya Karen ahí está. Que veo acá alguien más. Denme un momento, muchachos, que es que acá hay unos estudiantes que están escribiendo por el chat que no han podido. Francisco Javier, ¿sí está en sala o no? ¿Sí pudo ingresar o no? Francisco. No lo veo. Bueno, continuemos, muchachos. Voy a volver a hacer el lanzamiento. ¿Listo, muchachos? Ven acá. Vamos a volver a hacer el lanzamiento. Acá voy a volver a seleccionar, ¿cierto? Vamos a coger acá un ángulo, otro ángulo. Vamos a coger otro ángulo. Listo. Entonces ahí salió que un ángulo de 45 y 50 metros. Entonces yo le doy acá, lanzar. Y cuando llego, vuelvo y le doy clic ahí en el cronómetro, muchachos, para que quede en ese caso el tiempo, ¿de acuerdo? Registrado. ¿Qué datos nos piden acá, muchachos? Entonces nos piden el ángulo. Entonces, ¿cuál fue el ángulo? 45 grados, ¿cierto?
Nos piden el alcance máximo. El alcance máximo, ¿cómo hago para encontrarlo? Pues cojo con la cinta y mido, ¿cierto? Entonces ahí ya está, de ahí hasta, entonces acá lo corro un poco, hasta ahí, listo, que fue donde cayó, y me dice que es 51.7 metros, entonces voy y coloco acá 51.7 metros. La altura máxima, muchachos. Entonces, la altura máxima, ¿cómo la puedo encontrar? ¿Quién me indica? ¿Cómo lo han hecho? Pues la altura máxima, pues lo hago con la cinta, ¿cierto? Entonces, la corro, ¿cierto? Y ahora hago es una medición de altura. Entonces, procuro obviamente que sea la parte más alta. Entonces, ahí, más o menos, ¿cierto? Procuro que acá quede este más, ¿cierto? Este apuntador y que acá en la parte de abajo esté sobre estas lineecitas blancas punteadas, ¿de acuerdo? Que es donde está el proyectil y ahí dice que es 13.4. Entonces voy acá en el documento y escribo que la altura máxima fue de 13.4. Listo. Tiempo de vuelo, muchachos. ¿De dónde saco esa información? ¿De dónde creen el tiempo de vuelo? La saco del cronómetro, Tiempo que ¿cierto? Que en este caso es 3.4. Entonces acá escribo, perdón muchachos, acá escribo 3.4. Ah, bueno, acá no hay necesidad de escribirle metros, ya sabemos que está en metros. Rapidez inicial, muchachos. ¿De dónde saco la rapidez inicial? Esa información. está el pie del ángulo. Sería 22.5 metros. Fíjense que esa es aleatoria. Entonces no es que a todos le va a dar lo mismo. En este caso, el simulador arrojó que es 22.5 metros. Entonces ustedes acá escriben 22.5 metros. Listo. Sobre segundo, pues ya ahí está la rapidez. ¿Cuántas veces van a repetir ese lanzamiento? Pues el número de filas que hay acá. Entonces tenemos un lanzamiento, 2, 3, 4, 5 y 6 lanzamientos. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que todos están para ángulos menores que un ángulo recto, ¿cierto? Entonces ya ustedes van allá. Si quieren hacer otro lanzamiento y no borrar este, muchachos, si no quieren borrar este, entonces ustedes simplemente acá abajo le dan 2. ¿Listo? Y cuando lee 2, entonces ya el 1 no se le va a borrar por si de pronto usted lo llega a necesitar. ¿Cierto? Entonces acá en 2 hace otro lanzamiento. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está un ángulo. Si usted, ahí es uno aleatorio que le están dando ahí. Dejemos esta cinta por acá un momento mientras hacemos el lanzamiento. Y le damos que lance. Y cuando llegue ahí le di clic, ¿cierto? Automáticamente. Entonces ya tengo que 26,1 grados y 23,3. No, el ángulo, automáticamente ustedes cuando le dan esta tecla, ¿cierto? Bueno, o este botón, o le dan otra, otro lanzamiento, él ya se cambia el ángulo. ¿Listo? Para los que me están preguntando ahí. Él ya se cambia. Listo. ¿Listo? ¿Quedó claro, Karen, que me estabas escribiendo?
el ángulo se cambia, automáticamente yo le doy otro lanzamiento. Bueno, entonces sigamos. Fíjense que lo dejo de esa manera porque como yo necesito después tomar los pantallazos. Entonces, bueno, entonces acá voy a colocar la cinta nuevamente, la coloco ahí, la coloco hasta acá, que fue donde cayó. Entonces ahí me dice que es 41,1 metros. Entonces voy, coloco allá, registro. El alcance máximo fue 41,1 metro. Perdón, 44. 44,1. 44. Sí, correcto. Ah, y el ángulo 26,1 también lo coloco. Para con momento finalizar. Exacto. 44,1. Acá coloco el ángulo. Era 26. 26,1. Correcto, sí, señor. Sí. Uy, quedó con negrilla. Démosle esa negrilla. Listo. Esto acá, la altura máxima. Esa la tenemos que medir, ¿cierto? Entonces ya saben que yo cojo y la mido, corro acá la cinta, ¿cierto? Y acá, ahora la parte superior, más o menos como por acá, que quede la cinta de esa manera perpendicular. Sería 5,4 metros. Entonces ahí coloco 5,4 metros. Tiempo de vuelo. Entonces voy y verifico. ¿Cuál fue el tiempo de vuelo? Fue 2,3, ¿cierto? Acá se me borró, pero fue más o menos 2,3. Ese sale en el cronómetro, 2,3. Y la rapidez inicial. Entonces la rapidez inicial con la que salió en este caso fue 23,3. Entonces acá 23,3. Entonces fíjense que eso es lo que yo tengo que hacer para llenar esta tablita. ¿De acuerdo? Ya después de que usted la tenga llena, acá usted le piden espacio para colocar la captura de pantalla de cada uno de los ángulos, ¿cierto? Entonces por eso les decía que no borrar los anteriores. Por ejemplo, el de 45, pues ustedes recuerdan que ese fue el de acá, ¿cierto? Ese fue el de 45, ¿sí o no? Entonces, ese automáticamente le doy el pantallazo, ¿cierto? Acá están todos los lanzamientos. Bueno, pero claro que veo que acá se están alterando cada vez que los muevo, ¿sí o no? 45,8 no se alteró. Tenemos acá 45,8, no le había colocado el punto 8. El alcance, la altura y la rapidez. La rapidez fue 22,5, verifiquemos acá. Ah, sí, listo. Entonces, miren, cuando, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer otro lanzamiento para que los que de pronto no han podido observar. Acá yo puedo cambiar el ángulo, acá, ¿listo? Puedo colocar eso, puedo colocar este. ¿Sí? Dejemos ese ahí y vamos a hacer el lanzamiento nuevamente. Alguien está en sala por acá. Eh, Listo, muchachos. Bueno, entonces hagamos acá este otro lanzamiento. Entonces yo le doy lanzar. Listo, ahí paro el cronómetro, ¿cierto? Y esto, pues hago las mediciones. Entonces hago el alcance máximo, pues hago este alcance. Para un ángulo de 60, el alcance máximo fue 47 metros con una velocidad de 23 metros y un tiempo de 4. ¿Qué es lo único que me falta ahí? Pues acá medir la altura, ¿cierto?
la altura máxima, que fue de 23.3. A esto es a lo que ustedes le tienen que tomar pantallazo. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí usted le toma un pantallazo. Vamos a tomar acá un pantallazo de este lanzamiento, ¿cierto? Bueno, no se lo tomemos tan largo, más desde acá, desde acá. Entonces ahí tomo ese pantallazo y vengo acá, la parte de acá donde dice espacio para colocar las capturas, entonces ahí le doy control B, vea, y ahí quedó automáticamente. ¿Listo, muchachos? Ahí quedó. Entonces ese es 60 grados, bueno, vamos a colocar ese otro acá, vea, 60 grados, vamos a llenarlo ahí, la tablita. Alcance máximo, ¿alguien recuerda el alcance máximo? Altura máxima, miremos acá la altura, 20.3, acá está 20.3. El tiempo de vuelo, 4.2, acá está 4.2. Listo, ¿qué más podemos acá incluir? ¿Qué nos queda faltando? Altura máxima, ya la colocamos, ¿no? 23.0, acá es 23.0 y acá es 20.3. ¿Listo? Que era la altura. Y nos falta el alcance máximo. Entonces así lo medimos acá rápidamente, el alcance de aquí a acá. Entonces aproximadamente fue 46.7. Entonces acá cojo 46.7. ¿Listo, muchachos? Entonces eso es lo que yo tengo que hacer acá en este paso número 4. ¿Listo? Llenar esta tablita de esa forma. Y acá en la parte de abajo ir colocando los pantallazos de cada lanzamiento. Entonces, tome pantallazo, lo coloca acá y va y llena la información. O hace el lanzamiento, llena la información y después toma el pantallazo. Como lo quiera hacer, no hay problema. Después, en el siguiente paso dice interpretación de resultados, muchachos. Entonces ahí le dicen que analicen los resultados obtenidos en la tabla número 4 y responda a las siguientes preguntas. Entonces acá hay 3 preguntas que usted debe responder de acuerdo a esa tabla que usted ya llenó previamente. Por ejemplo, acá dice, teniendo en cuenta los resultados, en esta primera pregunta, de la simulación, ¿para cuál ángulo considera que se obtiene la altura de alcance máximo? Entonces ya ahí usted va y responde de acuerdo a esa tabla número 4. ¿Listo? ¿Para cuál ángulo considera que se obtiene la altura y alcance máximo? Entonces ya ahí usted va y mira cuáles fueron los alcances y las alturas máximas y mira el ángulo y va y responde respecto a eso. ¿De acuerdo? Asimismo, va y revisa la segunda. Suponga que el proyectil se encuentra a una posición inicial de 4 metros. ¿En qué afecta los valores del alcance horizontal, la altura máxima y el tiempo de vuelo en las medidas? Muestre los procedimientos matemáticos para cualquier valor de la tabla, ¿cierto? O sea que hay que tengo que ir a utilizar. ¿Qué creen que debo ir a utilizar ahí, muchachos? ¿Cómo desarrollo esa pregunta B? Tocaría utilizar la ecuación. Tengo que ir a utilizar la ecuación de ¿qué? De altura máxima y alcance máximo. ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta que hay una posición inicial, ¿cierto? Acá ya hay una Profe, posición inicial. ¿Sí? ay, perdóname, lo que pasa es que yo no he podido pasar de ese. Yo usé la que es de y igual a, no lo recuerdo muy bien, pero creo que es y
Sub 0 más ¿Esta V es de acá? 0Y. Es que no la recuerdo. Y tu pantalla la veo como... Mm, sí y no. Porque como empieza por 4 metros, tengo entendido que hay Correcto. que usar Ya otra, eso, pero oh, yo correcto, usé sí. la que te estaba diciendo de Y sub 0 más, creo que es menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, algo así. No la recuerdo Exacto, exactamente. Pero me exacto. dio Esa es la negativo, me dio un está valor negativa. negativo, entonces no sé por qué. Esa fue la que yo les compartí, muchachos, de la webconferencia, la segunda webconferencia. Espere, la reviso acá rápidamente para mostrar. Está acá, que yo les compartí una presentación y ahí está la fórmula. Está diciendo, ahí está de acá. Esa está ahí en el foro, para los que de pronto no la han revisado. Ahí está la formulita. En un momento ya está abriendo. Listo. Tú no compartiste ese PDF. Sí, claro. Sí, sí, sí. Claro. Eso está todo en el foro. Yo les comparto ahí todo en el foro. Mire, esta es la que ustedes deben utilizar, ¿cierto? Porque ya hay... Ah, bueno, esta no es la de Y. Acá, esta de acá. ¿Listo? Porque ya en este caso hay una distancia recorrida. ¿Sí o no? ¿Cuál es la distancia que le dicen ahí? Vea, suponga que el proyectil se encuentra en una posición inicial de 4 metros. O sea, ¿a qué se está refiriendo esos 4 metros, muchachos? Pues que el proyectil no está acá sobre el suelo, sino está a 4 metros. O sea, arriba. ¿Listo? Está arriba. Entonces, por eso es que yo debo Eh, ir a utilizar esta fórmula que está acá. Perdóname, y en mi caso que me dio negativo, ¿qué pudo haber sido? ¿Te dio negativo? Es que me dio Pero acá es negativo. 4 metros más y acá es velocidad inicial en Y. Y la velocidad Sí, yo inicial en Y, ¿cómo la obtengo? con la fórmula creo que, no la recuerdo exactamente porque no tengo las fórmulas, pero es algo Acá como está, el véala. ángulo, algo por el seno del ángulo. Eso. Exacto, es velocidad inicial por seno del ángulo. Entonces Ajá. no sé por qué te da ahí negativo. No, yo no pude pasar de ahí tampoco. Pero dale, voy a No. revisar entonces a ver si Sí, de pronto revisa. sí. Mal. ¿Listo? Dale, muchas Revisa gracias. ahí esa. Bueno, con gusto. Listo, muchachos, entonces tengan en cuenta esta formulita para ese ejercicio número 2. Para el inciso 2. El B, perdón, para el inciso B. Y acá hay otra pregunta. ¿Cómo afecta la variación del ángulo de lanzamiento a la trayectoria y alcance de un proyectil en un movimiento parabólico? ¿Cierto? Entonces usted ahí va a colocar cómo afecta la variación. Entonces, como usted acá en la tabla hizo 5 variaciones de ángulos, entonces mira cómo afectó la variación, ¿cierto? El ángulo en la trayectoria. Entonces ustedes miran qué pasa con ese alcance del proyectil. ¿Qué pasa si el ángulo es más grande, si el ángulo es más pequeño? ¿Qué pasa con la trayectoria y el alcance? Eso es lo que ustedes deben de responder acá. En el paso 6 dice cálculo de errores. Entonces, en el cálculo de errores, ¿qué le dice? Tome de la tabla 4 el valor del tercer ángulo con la rapidez inicial obtenida. Entonces usted va acá, mira en la tabla el tercer ángulo, vea, el tercer ángulo es este de acá, el último que yo hice, ¿cierto? ¿Y qué debe hacer con ese tercer ángulo? Acá. Calcule el valor teórico de la altura máxima, el alcance máximo, el tiempo de vuelo para este ángulo usando las ecuaciones de movimiento parabólico. Entonces usted va a utilizar estas 3 ecuaciones que están ahí, ¿cierto? Que fue las que yo proyecté allá en la presentación, pero con los valores del tercer renglón.
del tercer lanzamiento. O sea que acá está el ángulo, ¿cierto? Y la velocidad inicial para hallar alcance máximo, altura máxima y tiempo de vuelo. Eso es lo que usted tiene que hacer en ese paso. Entonces usted acaba, el alcance máximo es igual a la velocidad inicial. Entonces fue de tanto al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo. Entonces ahí coloca 2 veces y el ángulo que le dio en ese tercer lanzamiento por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso lo hace para el alcance máximo. La altura máxima lo mismo, pero ya coge la velocidad que le dio en ese tercer lanzamiento, la eleva al cuadrado, por seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad, o sea, 9,8. Ahí lo que tienen que hacer es reemplazar. Y el tiempo de vuelo de igual forma, entonces coge 2 por la velocidad inicial por seno del ángulo sobre gravedad. ¿Listo? Eso, en ese caso, es el valor teórico de la altura máxima. Ese es el valor teórico. Acá dice, realice en este espacio la descripción paso a paso de la solución y use el editor de ecuaciones para presentar sus cálculos. Entonces ahí usted va a colocar el alcance máximo, cómo lo obtuvo, la altura máxima del tiempo de vuelo. ¿Listo? Ahí es donde usted va a colocar. Después acá dice, calcule el porcentaje de error para el alcance máximo, la altura máxima del tiempo de vuelo del ángulo anterior. Tome como valor teórico, o sea, BT es valor teórico, el valor del paso 6 y el valor experimental B, tome lo obtenido en el simulador, ¿cierto? Entonces, uno es el que usted calculó acá, se llama valor teórico. Y el otro es el valor experimental, que fue el que usted obtuvo acá en la simulación, ¿cierto? Entonces, obviamente, el alcance máximo puede que sea igual o va a diferir. La altura lo mismo, puede que sea igual o va a diferir en algunas décimas o unidades y el tiempo de vuelo de igual forma. Entonces acá, ¿cómo va a hallar ese error? Entonces acá dice que el porcentaje de error es coger el valor teórico menos el valor experimental, restar eso y le saca el valor absoluto, dividido entre el valor teórico, que fue el que usted ya encontró, multiplicado por el 100%. Y ese es el porcentaje de error. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, muchachos? De ese otro paso, ¿o vamos bien? Eso lo van a hacer acá donde dice presente en este espacio el cálculo de errores. ¿Listo, muchachos? Ahí lo van a hacer. Acá hay otro que es el paso número 7. Dice aplicación. Entonces, el lanzamiento de proyectiles tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diferentes campos. Consulte y realice una descripción a continuación del campo de la ingeniería, añadiendo imágenes de la aplicación elegida. Entonces, ahí es una consulta que usted debe hacer de la aplicación de los proyectiles. ¿Listo? Y añade alguna imagen que sustente lo que usted consultó. ¿De acuerdo? Y en el paso número 8, que dice entrega de evidencias, dice realice una infografía en donde explique el desarrollo del proceso realizado en este ejercicio. Tenga en cuenta presentar una aplicación del tema y pantallazos del simulador. O sea que prácticamente en esa infografía usted va a recopilar todo lo que hizo en los pasos anteriores. La herramienta para presentar la infografía es libre. Entonces usted mira alguna aplicación, coloca ahí para hacer infografía, Canva, pueden utilizar y hace esa infografía y eso es lo que usted va a colocar acá en el paso número 8. ¿Listo? Profe, Ahí pero dice que coloque el enlace o la infografía. Señora, ¿hay alguna pregunta por ahí? sí, es decir, que en la parte de atrásito, el paso 7 es sobre Sí. esa aplicación en la que realizamos la práctica de proyectiles. No es No, la conseguir otra, aplicación. sino sobre esa. No, es conseguir otra aplicación. Ah, ok. Sí, otra diferente a la que ustedes hicieron. Por eso ahí dice en diferentes campos. ¿De acuerdo?
Bueno, de ese segundo ejercicio, muchachos, ¿hay alguna pregunta? No voy a verificar si de pronto en el chat alguien escribió alguna pregunta. Tan, 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 tan. Hay preguntas por acá. Listo. Entonces vamos a continuar con el anexo número 1. En el ejercicio número 3, muchachos, dice revisión del texto científico, eso da 20 puntos, muchachos, ¿cierto? Entonces, dice, a continuación encontrará la tabla 5 con una herramienta metacognitiva para trabajar y el enlace a un artículo científico. Usted debe escribir en el foro de discusión la tarea 1, cuál es la herramienta con la que va a trabajar para que no se vaya a repetir, ¿cierto? Algunos lo han hecho, muchachos, pero la gran mayoría no. Entonces recuerden, deben ingresar al foro, revisar si de pronto un compañero ya escogió alguna herramienta. ¿Cuáles son las herramientas? Acá está. Mentefacto, mapa mental, mapa semántico y cuadro sinóptico. Entonces usted revisa, si de pronto algún compañero ya escogió el mapa mental, pues usted ya no puede escoger ese, entonces va y escoge otro. Entonces usted dice, no, yo voy a hacer el mapa conceptual. Entonces ahí en el foro coloca, hace el saludo, obviamente, y coloca que usted para el ejercicio 3, la herramienta que va a utilizar para la revisión del texto científico es el mapa conceptual. ¿Listo? Y si usted escoge el mapa conceptual, acá al frente, ¿cierto? Está el link, el enlace de el artículo, ¿cierto? Porque son artículos diferentes. Si usted coge el de mapa mental, pues acá está el link que lo lleva a ese artículo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, hacer eso lo más pronto posible ahí en el foro, colocar cuál es el que usted va a escoger para que de pronto algún otro compañero no vaya a escoger el suyo. Después de eso, ¿qué debe hacer? Realice la lectura. Entonces, digamos que fue cuadro sinóptico. Usted va a hacer un cuadro sinóptico. Esa va a ser la herramienta, ¿cierto? Entonces, usted acá va a ingresar. Le voy a dar clic, ¿cierto? Para que se den cuenta automáticamente, ve ahí me arroja, ¿cierto? Me arroja de una vez a quién? Al documento, ¿cierto? Acá está el documento, véanlo, ahí está. Los que escogen esa herramienta, pues les va a corresponder esa. Quiere decir que, muchachos, en ese ejercicio número 3, todos deben tener algo diferente, ¿cierto? Al igual que en el segundo. Fíjense que en el segundo, muchachos, en este, el de movimiento parabólico, cada vez que usted hace un lanzamiento, eso aleatoriamente va arrojando ángulos distintos, velocidades diferentes. Entonces no pueden haber, digamos, trabajos en ese segundo punto igual. Y en este tercero, pues, tienen que hacer eso, escoger primero. Ya cuando haya escogido y hecho la revisión del texto, dice, realice la lectura e identifique los siguientes elementos. Entonces, ¿cuál es el problema o fenómeno que el artículo aborda en relación con la unidad 1 cinemática? Lo coloca ahí. Objetivos del estudio. ¿Cuáles son los objetivos específicos o la hipótesis que el estudio busca abordar? Aplicaciones prácticas, o sea que ahí ustedes tienen que ir respondiendo esas preguntas de acuerdo a la lectura. Y acá es donde ustedes van a colocar, ya de acuerdo a la herramienta metacognitiva que usted haya colocado, ¿cierto? Entonces, coloca el enlace, ¿cierto? De la herramienta que usted utilizó. Entonces, realice la herramienta metacognitiva que eligió en la tabla 5, teniendo en cuenta la información extraída del artículo y los temas de la unidad 1 que aparecen en este, los cuales pueden ser, entonces ahí le puede salir algo sobre movimiento rectilíneo uniforme, sobre el acelerado, ¿cierto? Le puede salir también sobre el uniforme, el circular uniforme,
el de proyectiles, y acá es donde va a colocar ese mapa conceptual, mapa mental, el mapa semántico, el cuadro sinóptico, ¿cierto? Va a colocarlo ahí. El enlace de la herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, si usted lo hizo por Canva, entonces coloca ahí el enlace de Canva. Si lo hizo por Geniali, también coloca el enlace de Geniali, ¿cierto? O sea, donde yo pueda ver eso que usted hizo ahí. ¿Hay alguna pregunta, muchachos, de ese ejercicio número 3? Lo que tienen que hacer. Revisión del texto científico. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, continuemos acá. En el ejercicio número 4 dice movimiento circular uniforme. Entonces dice, en el enunciado del ejercicio 4 encontrará la variable, bueno, acá hay Y, la cual corresponde al último dígito de su cédula de documento. Entonces, digamos, su cédula termina en 2. ¿Qué debe hacer? Reemplazar para desarrollar el ejercicio. Acá le colocan un ejemplo. Si su número de documento termina en 9, entonces será 20.9, porque ese es el símbolo al cual representa su último dígito, metros, ¿cierto? Es un ejemplo que están colocando ahí. Ahora nos vamos para el enunciado. Dice, en las primeras Olimpiadas Unadistas que se realizan en la ciudad de Bogotá, la modalidad de ciclismo cuenta con una pista circular que tiene un radio de 25 puntos. Entonces, si nos vamos al ejemplo anterior, sería 9 metros, ¿cierto? Quiere decir que todos van a trabajar con ese 25 punto y el número o el dígito final de su cédula. Un ciclista se mueve con una velocidad angular de 0,5 radianes sobre segundo. O sea que esos son los dos datos que me están dando. Uno, el radio. El radio obviamente va a variar por esa parte decimal dependiendo al último dígito de su cédula, pero la velocidad angular sí va a ser la misma, 0,5 radianes sobre segundo. Entonces acá me dice, a partir de dicha información, responda. Entonces, ¿cuál es la velocidad lineal del ciclista? Entonces, acá en la presentación, ¿cierto? Yo tengo acá la información, ¿cierto? Entonces, vea, la velocidad inicial es la velocidad lineal, perdón, es la misma velocidad tangencial, para que lo tengan presente. ¿Es igual a qué? A la velocidad angular por el radio. ¿Cuál es la velocidad angular? Pues la que me dieron ahí. Y el radio también me lo dieron ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar la velocidad lineal? Pues multiplicar eso. Bueno, continuemos. ¿Cuánto es el tiempo que tarda el ciclista en completar una vuelta completa? O sea que ahí me están hablando es de el periodo. ¿Y el periodo cómo lo encuentro? Acá está la fórmula. El periodo es igual a 2 veces pi sobre velocidad angular. ¿Listo? 2 veces pi sobre velocidad angular. Esa es la forma de encontrar. Pues ahí está. Fíjense que yo las fui colocando como en orden. Para la pregunta C, ¿cuál es la frecuencia de las vueltas del ciclista? Entonces, después de haber hallado el punto C, que es la frecuencia. Pregunta D, ¿cuál es la aceleración centrípeta del ciclista? Entonces, ¿cómo encuentro la aceleración centrípeta? Entonces, la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la velocidad lineal, o sea, la que encontró acá, al cuadrado sobre el radio. Y la última pregunta es, ¿cuánta distancia recorre el ciclista en 10 segundos?
O sea que la distancia recorrida L, la denoté acá, es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, velocidad en ese caso, la lineal, y el tiempo en ese caso fueron 10 segundos. Entonces, de esa forma es que usted va a resolver este ejercicio número 4 de cinemática que corresponde al movimiento circular uniforme, 10 puntos de la tarea. ¿De esta hay alguna pregunta, muchachos? De ese último ejercicio. ¿O está todo claro? Un momento por acá. Listo, muchachos. Voy a dejar de compartir un momento para dar el espacio de las dudas que ustedes tengan. Entonces, no sé si de pronto tengan duda. Pues yo sé que el primer ejercicio ya se explicó en el CIPAS anterior, pero pues si hay preguntas, la pueden hacer. O si hay preguntas del ejercicio número 2, del 3, del 4, muchachos, pueden escribir ahí por el chat o levantan la mano y yo con mucho gusto les doy la palabra. Vamos a dar este espacio para dudas. ¿No hay ninguna duda, muchachos? ¿Listo? Entonces, si no hay dudas, vamos a dejar este CIPAS de curso hasta acá. Ah, bueno, sí hay por ahí una duda. William, ¿qué duda tienes? Buenas noches. Buenas noches, profe, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Posibilidad hay de que nos colabore o me colabore, ahora en plural, que es que veo que las preguntas del ejercicio B fue de la aplicación ¿De cuál ejercicio? ¿Del 2, 3 del o 4? segundo, sí señor, El segundo. Ya lo proyecto. me parece, pues no los entiendo muy bien. Yo sé que su merced dijo que era con el tema de las fórmulas, pero era a ver si podía haber la posibilidad de un ejemplo o algo. Gracias. ¿Este? Sí señor, Ok. Bueno, entonces yo les había indicado que debemos utilizar esta formulita de acá, ¿cierto? Esta de acá que está al lado derecho, ¿cierto? Entonces, para encontrar el alcance, ¿cierto? El alcance máximo de forma vertical. Entonces, ¿quién sería y sub 0? Pues serían los 4 metros. ¿Listo? Entonces usted ahí reemplaza por 4 metros. Acá me dicen más B sub 0Y. Entonces, ¿quién es B sub 0Y? Entonces ustedes van acá en la parte inferior y buscan qué es B sub 0Y. Entonces acá está que B sub 0Y es igual a B sub 0 por seno del ángulo. Entonces, como usted ya previamente determinó esta tabla, ¿cierto? Entonces usted de ahí es donde va a sacar el ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me están diciendo, analice los resultados obtenidos en la tabla número 4 y responda a los siguientes. Suponga que el proyectil se encuentra en una posición inicial en que afecta los valores del alcance horizontal, altura máxima y el tiempo de vuelo. Muestra los procedimientos para cualquier valor de la tabla, o sea, el que usted haya escogido. Digamos que usted escogió este primer lanzamiento, ¿listo? Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad inicial? Va a ser 22.5 y el ángulo 45.8. Entonces, si ustedes se viene acá,
a la fórmula, entonces sería velocidad inicial. ¿Cuál era? 22.5. 22.5. Entonces coge 22.5 y lo multiplica por el seno de 45.8. Háganlo ahí. A ver cuánto les da. ¿16.13? Listo. Entonces eso fue la multiplicación, ¿cierto? Ahora eso me dice que lo multiplique por quién, por el tiempo, vea. Entonces usted va acá y mira el tiempo. ¿Cuál fue el tiempo? Acá está, vea. 3.4. Entonces va y multiplica por 3.4. Ese resultado va y lo multiplica por 3.4 que le acabo de dar ahorita. ¿Listo? ¿Cuánto les dio? 54.84. Listo. Entonces fíjense que acá ya llevo un dato, que fue el de 4. Acá ya llevo otro dato, que fue ese que me acabo de dar. Y acá hago ¿qué? Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no? Entonces, de esto, ¿qué me falta o qué no tengo? De ahí que no La tengo. aceleración. Entonces, esta la voy a tomar como la Gravedad. gravedad. Exacto. Entonces, la gravedad ahí, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ahí sería un medio de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que fue este mismo que usted calculó acá. Y ya al final de que haya hecho cada uno de esos cálculos, pues hace la operación, hace la suma de eso. No sé si de Profe, pronto... ¿por qué más, ¿sí? más o menos? O sea, ¿tomamos el que nos convenga, el signo? ¿O Más. toca hacerlo con los dos signos? No, cogen el de más. Ah, vale. No sé si de pronto con eso ya quedó un poco más claro, William. Bueno, y los que de Sí, pronto señor. tenían dudas, ¿sí? Gracias. Es simplemente esto, reemplazar, ¿sí? Digámoslo así, que es como reemplazar, prácticamente. Bueno, entonces recuerden, muchachos, mirar esta presentación que yo ya le dejaba por ahí colgada para que lo revise. Está presente. Bueno, Yuri, ¿qué pregunta tienes? Hola, profe, buenas noches. Profe, lo que pasa es que, pues, no sé si tenga la posibilidad de devolverse el ejercicio o no. Lo que pasa es que me quedé en el punto número 6, o sea, no entendí, o sea, no sé si nos puede Listo. dar esa misma explicación que nos acaba de dar con las fórmulas, pero con el último punto. Es que pues ahí no entendí muy bien cómo era. Muchachos, acá, perdón, la fórmula se me perdió. Acá donde está más o menos, tómenlo con el negativo, ¿listo? Tómenlo con el negativo porque acá en la parte de abajo está, acá véanlo. Veanlo, muchachos. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. En el ejercicio número 1, el paso 6, me dijiste. ¿Acá? ¿En este? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces acá me dice, tome las ecuaciones de las líneas de tendencias obtenidas en Excel
haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. O sea, ahí se están refiriendo a las fórmulas. Bueno, esas fórmulas yo las había proyectado la vez pasada, sin embargo, acá las pueden encontrar en este material de la web, de la primera web. Ahí yo también les coloqué este. Que dice web 1, ahí también están las fórmulas, ¿listo? Si de pronto no te has visto la grabación del CIPAS anterior, o no sé si estuviste en el CIPAS anterior. Bueno, acá están las fórmulas. Entonces acá está la de la rapidez, ¿cierto? Espacio sobre tiempo. Y acá al final están las otras ecuaciones. Me pasé. Está. Acá está la otra, ¿cierto? Y me falta por acá una. Rectilíneo uniforme. Y el acelerado. Este es rectilíneo. Este es el acelerado, exacto. Bueno, pero tú ya generaste las de línea de tendencia, ¿cierto? ¿Esas ya las tienes en Excel? Por ejemplo, esta que les Sí, está profe, ya mostrando las acá. tengo. Ah, ok, vale. Perfecto. Listo. Entonces acá está. Entonces acá están la de cuando la velocidad es constante, ¿cierto? Que es en el movimiento uniformemente acelerado. La velocidad final es igual a la inicial más aceleración por tiempo. ¿Listo? Y el espacio es igual al espacio recorrido inicialmente, pero en este caso no se hizo ningún recorrido, entonces esto es cero. Entonces solamente me queda velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que cambiar o reemplazar? Es el valor de t. ¿Listo? Porque el valor de t, ¿cuál es? Uno es 25 y el otro es 35. Entonces usted va a empezar. X es igual a la velocidad inicial, la que usted colocó ahí de acuerdo a su número de cédula, ¿cierto? Por el tiempo, ¿cierto? En este caso sería 25 más un medio de la aceleración. Esta aceleración fue la que usted colocó allá en el simulador por el tiempo al cuadrado. Entonces, de esa forma es que usted calcula el espacio. Con esta calcula la velocidad. Entonces sería velocidad inicial, que fue la que usted colocó en el simulador, más aceleración por tiempo. La aceleración fue la que usted colocó en el simulador por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pues uno 25 y el otro 35. Quiere decir que acá van a salir dos velocidades. Una cuando el tiempo es 25 y otra cuando el tiempo es 35. Y el valor de X, aunque ahí no le pide el valor de X, solamente le pide la velocidad, si no estoy mal. Sí, vea, dice, use estas ecuaciones para calcular la velocidad. Entonces solamente tiene que calcular en la velocidad. O sea, esta segunda ecuación que está acá. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso lo saca desde lo que usted colocó allá en el simulador. Cuando es el movimiento uniformemente acelerado. Cuando usted se viene acá al movimiento rectilíneo uniforme, pues se da cuenta que no va a reemplazar nada porque la velocidad es constante. O sea que lo único donde va a reemplazar es en el acelerado. ¿Listo? Para 35 y para 25. Eso es lo que tienes que hacer ahí. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, muchachos? Ya los que se quieran retirar, no hay ningún problema. Ya estamos pues, revisando algunas dudas. ¿Listo? ¿Ninguna otra?
Listo, muchachos. Entonces, si ya no hay más dudas, voy a parar la grabación y el día de mañana, en el transcurso de la tarde, les comparto el link de la grabación de este CIPAS. Y tengan en cuenta, por favor, en el ejercicio número 3, colocar allá en el foro qué es lo que van a escoger. En estos momentos me encuentro retroalimentando lo que ustedes enviaron el fin de semana en estos momentos. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar el CIPAS. Que pasen buena noche, muchachos. Ah, bueno, ¿hay acá alguna pregunta en el chat? Creo. Paola Andrea dice, profe, ¿qué es lo que se ve hacer en la infografía? ¿Me puedes guiar? Estoy un poco confundida. Bueno, Paola, lo que tienes que hacer en la infografía básicamente dice acá lo siguiente. Acá. La infografía va a explicar el desarrollo del proceso realizado en este ejercicio, ¿cierto? Entonces usted puede empezar en la infografía prácticamente a describir. Bueno, primero se hizo esta parte. Bueno, aunque el paso 1, 2 es simplemente reconocer el simulador, pues eso no hay necesidad de colocarlo en la infografía, pero desde el paso 4, que donde dice recopilación de datos, ahí sí puedes empezar a hacer la infografía, cómo hiciste la recopilación de datos, los lanzamientos, ¿cierto? De dónde sacaste el ángulo, el alcance máximo, cómo lo mediste, la altura, el tiempo, ¿sí? Eso es lo que tiene que ir en la infografía. Esto que más, la interpretación de los resultados, cómo hiciste esta interpretación, la contestación de estas preguntas, y cómo hizo el cálculo de errores, cómo utilizó estas fórmulas. Eso es lo que voy a ir describiendo en esa infografía. ¿Listo, Paula? Bueno, creo que ya se desconectó. Listo, vale, con gusto. Listo, muchachos. Entonces voy a parar ahora sí la grabación.